dirá. Bueno, pues a esta hora nos acompaña Andrés Gómez, es periodista y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés. Señor Gómez, bienvenido a NTN 24 y gracias por regalarnos estos minutos. ¿Cómo estás, Hugo? Gusto para mí saludar. Un gusto, un placer contar con usted en esta tarde de hoy. Perdió la izquierda, perdió el MAS, perdió Evo Morales y su petición de voto nulo. ¿Cuál es el análisis tras esta situación que le pone fin a 2 décadas de la izquierda en el poder boliviano? Hugo, la mayoría del electorado boliviano asumió un pragmatismo electoral, porque al ver la realidad abrumadora, la crisis y la oligarquización de la denominada izquierda populista, optó por reconstruir ese tejido y votar por partidos que no tienen ningún vínculo con el movimiento al socialismo. En ese sentido, que se inclinó por candidatos de la derecha. Sin embargo, el que realmente ha tenido éxito en la campaña electoral no ha sido Rodrigo Paz. El que ha generado todo este fenómeno político se llama Edman Lara. Él es el candidato a la vicepresidencia y es el que ha recogido el respaldo de los sectores populares que habitualmente o que en diferentes elecciones votaron por el movimiento al socialismo. Esa conexión emocional que generó esta persona fue en realidad que catapultó a este binomio. Con él se puede hablar de voto identitario, porque Edman Lara es de una provincia, de Cochabamba, que está en el centro de Bolivia y que se llama Punata. A este fenómeno hay que agregar, obviamente, la predisposición del electorado a buscar soluciones a la crisis económica cuanto antes. Ahora, en la segunda vuelta, recién se va a conocer cuál de estos candidatos tiene la capacidad como para resolver la crisis económica que abate a Bolivia. Edman Lara, el que usted dice, ¿no? Es ex policía, estrella de TikTok y candidato pues, a vicepresidente. No está en el radar, como tampoco estaba en el radar Rodrigo Paz, quien aparecía en las encuestas en una cuarta, quinta posición y de repente es la persona que se lleva la mayor votación. Pero, ¿qué decir de este binomio entonces, de Rodrigo Paz y de Edman Lara? Mira, Hugo, en 1920 escribió un libro, 1925 creo, Habermas, ¿no? La esfera pública. Y ahí él describió que en esa esfera pública se delibera, se construye la opinión pública. Pero la opinión pública, después que aparecieron otras teorías, reflejaron que esa esfera pública en realidad solamente comprende algunos grupos que les gusta hablar de política, que leen, lo que se llama el círculo rojo. Esa es la esfera pública, digamos, que está aparentemente en un primer nivel. ¿Qué circula en esa esfera pública? Circulan las encuestas, las entrevistas, las noticias, preocupaciones de lo que dice un líder de opinión, otro candidato. Pero hay otra esfera subalterna que viaja, ¿no? Y que tiene otro contenido. En esta esfera pública, que aparentemente es la que predomina, están los medios tradicionales. Pero ahora el consumo de medios ha cambiado. Y esta esfera pública subalterna, en esa, donde están las redes sociales, particularmente el TikTok, tenía otra agenda. Y en esa agenda estaba Edman Lara. Y en esa agenda, la gente que no lee, la gente que no está en ese grupo de los intelectuales, de los periodistas, de los líderes de opinión, pues tienen otros canales de información y conexión. Y es ahí donde ha generado este fenómeno Edman Lara y por eso es que logra este triunfo. Bueno, para algunas personas en Bolivia se ha considerado un poco que el gran éxito que tuvo Rodrigo Paz en estas elecciones también fue como un voto castigo para no votar por los otros candidatos, ¿no? Andrónico Rodríguez, que también cayó su fuerza, el candidato del Castillo del MAS, que también tuvo una pobre participación en esta elección, Doria, que también viene pues, del grupo de económicos fuertes en Bolivia. ¿Habrá sido ese golpe por parte de los electores, como ese golpe castigo tal vez, voto castigo? En cierto modo sí, ¿no? Porque ¿cómo funciona la cabeza de un elector? Funciona a partir de los recuerdos cortos que pueda tener, de las experiencias que ha estado viviendo en este último tiempo, y esa experiencia ha sido malísima durante él
de la gestión del movimiento al socialismo. Entonces ha generado lo que hace rato señalaba un voto pragmático. Ese voto pragmático se ha traducido en un voto castigo, pero no un voto castigo, digamos, solamente para el movimiento al socialismo, obviamente más contra ellos. ¿Por qué? Porque todos los candidatos del movimiento al socialismo han perdido, salvo Andrónico Rodríguez, que logró un 8%, y Evo Morales, que ha convocado el voto nulo y ha logrado un 15%, ¿no? Pero también ese mismo electorado, particularmente de los sectores populares, no tanto de las clases medias urbanas, ha tenido un razonamiento dicotómico en el sentido de decir, bueno, si vamos a votar por Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, que son políticos que vienen del siglo pasado, del 90, porque ya fueron autoridades del 91, el 96, 97, porque son parte de la denominada élite neoliberal, ¿no? Pues ¿qué sentido tiene si los habíamos echado en 2005? Pero volver a votar por el movimiento al socialismo, por alguno de sus candidatos, significaba hundir más al país. Entonces estaba en ese dilema el electorado boliviano, y es ahí donde descubren un rostro nuevo. Pues buscaban uno nuevo. Las encuestas habían alertado de que el electorado boliviano quería un político 0 kilómetros, y ahí es donde identifican a Edman Lara y empiezan a volcarse en favor de este candidato y, por supuesto, en favor del candidato a la presidencia, y de ese modo gana Lara. Sí. Andrés, ¿qué se puede esperar el 19 de octubre? Porque ya arrancan las alianzas, arrancan los apoyos, las anexiones de otros candidatos, pues ya incluso Doria, que quedó en tercer lugar, dijo que apoyaría al primero, a Paz, lo cual lo hace matemáticamente, por lo menos, un fuerte candidato a la presidencia. Pero aún queda mucho tramo por recorrer, aún hay votos blancos que podrían cambiar de posición, todavía hay votos nulos que podrían ganarse. En este momento, ¿cómo ve el espacio que tiene Tuto Quiroga para remontar esa posición? Mira, dentro del fenómeno político que sucedió, mucha gente ni siquiera había visto la cara de Edman Lara muy bien, particularmente ese círculo rojo que te digo, que ni siquiera lo conocían como era, nunca le habían hecho una entrevista a los medios. Ahora va a ser el momento en que lo van a conocer bien, en sus fortalezas y en sus debilidades. Y creo que en esta segunda vuelta va a contar las historias de cada una de estas personas, pero fundamentalmente va a contar la capacidad económica o la capacidad de los candidatos para resolver el problema económico, ¿no? Ahí es donde va a entrar, yo creo, la estrategia de estos candidatos para mostrarse como capaces de resolver el problema económico y además como creíbles, como para poder hacerlo. Entonces, esa es la punta de lanza que creo que en la segunda vuelta va a suceder. Bueno, hay muchos temas por resolver en Bolivia, la escasez de gasolina, la escasez de las divisas, los problemas que hay en el sector transporte, de alimentos, de salud. Pues seguramente a esa nueva persona, llámese Rodrigo Paz, llámese Jorge Tuto Quiroga, pues tendrán que echarle mano rápidamente para ayudar a restablecer el país y mejorar la economía que está muy golpeada en los últimos años. Es Andrés Gómez, periodista y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias por haber estado con nosotros, por darnos sus minutos, su análisis y su testimonio. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Hasta otro momento. Hasta otro momento.